Hola Jorge o Portillo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, de estar aquí, de poder platicar, de que la gente te conozca todavía aún más. Y pues bueno, sabes que ya llevamos un tiempo de conocernos, Sí. que te aprecio, te admiro y pues ahorita ya toda esa carrera destacada en fútbol americano y pues empezar a platicar un poquito de eso. Me gustaría saber, eres de San Luis, ¿cómo fue el americano en San Luis? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Doc, por la invitación y agradezco su confianza. Y contestando a su primera pregunta, pues el americano en San Luis fue algo que cambió mi vida, yo creo. Empezó con una invitación de unos amigos. Me invitaron a jugar en un club llamado Lagartos en San Luis Potosí. Y pues yo lo veía como una motivación a un objetivo a largo plazo que yo tenía en ese entonces, que era muy relacionado a mi físico, la verdad. Uno de los principales objetivos míos desde pequeño era tener pues, un físico impresionante, ¿no? Y yo veía luego la NFL y a los jugadores y yo decía, bueno, pues quiero ser como ellos, ¿no? Entonces lo vi como una oportunidad y en el primer momento que toqué el campo con mis compañeros y con mis amigos que me invitaron, no solo me enamoré de el proceso que iba a llevar para lograr mi objetivo, sino que me enamoré de cómo es el fútbol americano en general, la hermandad que tienes con tus amigos dentro del campo, que llegué a conocer más amigos en diferentes situaciones de su vida que me hizo ser alguien más comprensivo y como le comento, esa hermandad me hizo querer aún más este juego tan bonito que es el americano. ¿Y qué edad tenías cuando te invitaron? Empecé a jugar grande, la verdad no es una historia yo diría típica a comparación a la que existe aquí en Ciudad de México y en diferentes casos. Comencé a jugar a los 17 años, me parece. No, 16 años y antes de llegar acá a Borrego Sem jugué nada más 2 temporadas. Ok. 2 temporadas jugaba de todo, la verdad. Ahora sí que era fútbol, San Luis Potosí. Empecé a jugar de tight end, claro, por la estatura y por el nivel que se maneja, ¿no? En San Luis. Empecé a jugar de tight end, igual jugué de línea defensiva, linebacker y bueno, fueron las tres principales posiciones que toqué. Y una vez me intentaron poner de corredor, pero si no, los huecos se me cerraban. Pero sí, de esa manera fue. ¿Y de qué forma de San Luis Potosí terminaste jugando en el Texen? Es una historia curiosa, la verdad es que, como te comento, yo me enamoré del deporte y de hecho para jugar mi segunda temporada me cambié de equipo, de que quiero ya jugar ahorita. Entonces, en ese momento yo empecé a buscar pues opciones para seguir jugando, ¿no? Porque yo veía un futuro ahí en San Luis pues ya un poco corto, ¿no? Por el hecho de mi edad, y por las oportunidades que pues ya tenía que empezar a estudiar una carrera, ¿no? Entonces empecé a buscar en diferentes lados en internet de qué manera podría jugar en algún otro equipo, a lo mejor hasta en otro lugar. Y justo en una jornada que tuve con el segundo equipo en el que me metí para seguir jugando, fue un coach de aquí de Borreusem a visualizar las diferentes jornadas, porque justo ese fin de semana había 3 jornadas en el lugar a donde fui a jugar. Y pues ahí se quedó viendo el coach a ver a los jugadores con los que había quedado que iba a ver. Y yo estaba fuera de ese plano, ¿no? A mí me contó la historia del coach que a él le habían hablado los otros dos equipos de las 2 jornadas que habían pasado antes de la mía. Y él estaba a punto de irse porque los otros chavos ya le habían dicho que no les interesaba tanto la oportunidad. Y justo convenció a su esposa para que no se fueran, se quedaron una jornada más y ahí fue donde él me invita a hacer tryouts para venir aquí a Borrego. Ok, bueno, tengo el gusto de conocer al coach Germán. Sí, Sabemos que es un gran coach y aparte de lo técnico, pues sabemos el cariño, el interés que tiene por los jugadores, que es muy valioso. sí, claro. En ese partido donde llamaste la atención del coach de que estabas jugando. De hecho, jugué también de regresador de patadas, tight end, linebacker
Y de línea defensiva ahí sí no jugué, pero fue linebacker, tight end y regresé unas cuantas patadas. Ok. Sí. ¿Y qué es? O sea, empiezas a jugar fútbol americano tarde, Ujú. lo amas inmediatamente, coincide con ese sueño que tienes de crecer físicamente y de repente alguien te da una oportunidad gracias a tu talento. ¿Qué se siente? Pues es yo creo que un sentimiento inexplicable, ¿no? El ver también a tus compañeros pues con esa ilusión, ¿no? Que tal vez todos crecen con la ilusión de buscar esa oportunidad. Es una emoción muy fuerte que pues al final del día tienes que controlar, ¿no? También es importante pues, tener los pies bien plantados en el piso y no querer exagerar las cosas, pero claro, no falta la felicidad y la alegría que sentí en ese momento. Y ahora lo comunicas con tu familia Ujú. y pues obviamente era un cambio de vida bastante drástico, ¿no? De estar con tu familia a llegar a otro lado con tu cajita de huevos San Juan y Sí. llegar a, a una nueva historia y aparte a estar solo, ¿no? Sin tu familia. ¿Cómo lo toma tu familia? La verdad es que mi mamá siempre ha sido la que me ha apoyado en todas mis decisiones, por más malas o por más buenas que sean. Siempre ha estado a un lado mío, y pues ha sido un pilar muy fuerte para mí para tomar todo este tipo de decisiones. Sabían que era una oportunidad muy fuerte para mí y pues claro, no dudaron en apoyarme para seguir. Igual mi papá, hablando económicamente, siempre me ha apoyado en todo, emocionalmente también. Entonces lo tomaron de la mejor manera, ¿no? De hecho, cuando vine a hacer los tryouts, mi mamá vino, luego cuando vine a firmar la carta, mi papá también vino a acompañarme. Entonces, el tema de apoyo siempre ha estado ahí para mí. También el tema de mi hermana, pues pedirle algún consejo, siempre ha estado listo bueno, lista para dármelo cuando sea. Ok, ahora esa es la parte deportiva de cómo llegas al TEC y cuál es la parte administrativa de escuela. Son muchos requisitos, es fácil entrar. Bueno, pues el TEC es reconocido como alguien riguroso, ¿no? Todos sus procesos pues son específicos para poder estar dentro de la institución, porque pues claro, es una institución grande y con gran respeto. Sin embargo, es un proceso amigable, te acompañan dentro de todo ese proceso, te ayudan a recaudar tus papeles, te dan fechas claras para entregar todo lo que tengas que entregar. Además, en su momento tuve cursos para mejorar el tema del examen de admisión. Te van acompañando a que tengas un buen desempeño dentro del examen. Y pues de igual manera el coach Germán fue un gran apoyo, ¿no? Él me iba guiando, me comunicaba con las personas correctas para pues seguir ese proceso de la mejor manera. Y cuando llegas al TEC o estás en ese proceso, yo tuve el gusto de conocerte, pues ya eras grande físicamente, pero sé que el coach Germán ayuda también en ese desarrollo físico. ¿Cómo fue esa experiencia de ejercicio, de todo? Pues fue una experiencia muy retadora, la verdad. El coach Germán es una persona muy leída y muy bien preparada. Me brindó muchísimos consejos y además tiene una manera de trabajar muy diferente a la que solemos conocer hoy en día, ¿no? Hacer power clean, estar grande, tener una musculatura muy grande, sí es muy importante para este juego, pues el fútbol americano. Sin embargo, el coach Germán lo veía más por el lado de prevenir lesiones, ¿no? El tener tus tendones fuertes, tus huesos fuertes, tus articulaciones fuertes. Creo que a veces es un poco de lo que algunos coaches no ven, ¿no? El tener una articulación fuerte o un ligamento fuerte, pues creo que es algo que te previene mucho de muchas lesiones y desgraciadamente es algo que merma una carrera deportiva. Entonces, hablando del tema deportivo, el coach Germán me guió muy bien en ese aspecto de evitar lesiones dentro del campo. Ahora, desde pequeño tu sueño es ser grande, después de todo ese proceso de esfuerzo y con el coach, llega el momento en que físicamente ya estás más grande. Sí. Como bien dice, está la parte médica, la parte deportiva, la parte de prevenir lesiones.
pero en parte es tu sueño y también ese físico te da seguridad, seguridad para el campo, seguridad para tu vida. Sí, la verdad es que, digo, es algo que se comparte en todos lados, ¿no? Tener una actividad física constante siempre te va a dar más seguridad, tanto en ti mismo como ante las demás personas, ¿no? El pararte recto, ¿no? El ser seguro de ti mismo te da muchísimas más posibilidades de ser alguien exitoso en la vida, entonces, pues también lo veía como algo positivo para mí. Entonces, ha sido un proceso grande y difícil, la verdad. También es un gran reto el aprender a vivir con un cuerpo que a veces no se desarrolla como tú quieres, pero aprendiendo a querer ese proceso, creo que es algo muy importante para seguir en ello. Y ya luego entras al TEC, empieza ahí tu vida y cómo es la vida en el TEC, o sea, cómo, dónde vives, comes fuera, comes dentro de la escuela, no sé qué, un poquito lo previo, pero pues ahorita actualmente estás en tu sexto año de Liga Mayor, Así es. estás estudiando una maestría, acabaste tu carrera Sí. en el TEC, ¿sí? ¿Cómo es la vida, cómo es tu vida hoy en el TEC? Em, bueno, pues desde que llegué ha sido un proceso grande. Digo, yo desde pequeño siempre he sido muy independiente. Me he hecho de comer desde creo que los 15 años yo solo, pero pues sí ha sido un proceso pues diferente, ¿no? El hecho de que no tengas a tu familia cerca, viviendo en residencias, que digo, es una parte que nos comparte el TEC, ¿no? Nos da la posibilidad de tener una residencia, ahora sí que patrocinada por ellos. Además, nos brindan comidas y digo, todo el tema de gimnasio, preparación, pero sí ha sido un proceso pues distinto, ¿no? A veces no todos tienen ese recorrido en su vida que los hace crecer como persona y pues me ha dejado muchas enseñanzas, el aprender a organizar mis tiempos, el aprender a tener un esquema y un calendario, ahora sí que bien establecido para poder realizar todas mis actividades, ya sea gimnasio, escuela en su momento, tener mis comidas hechas, porque al final del día, aunque el TEC nos brinde el tema de las comidas, pues siendo un atleta de alto rendimiento a veces no es suficiente, ¿no? Si tienes que estar muy bien alimentado para rendir dentro de todas las actividades que tienes que hacer. Y después de todos esos años de esfuerzo viene una ceremonia de graduación de tu carrera Sí. y que se siente ese momento donde se consuma un sueño y años de muchísimo esfuerzo, disciplina, organización y no sé, seguramente tu familia estuvo ahí presente como me comentas, cómo se vive un momento de graduación. Pues tranquilidad, la verdad es que mucha tranquilidad. El hecho de saber que cumpliste un plazo muy importante dentro de la vida, creo que los estudios, pues también para eso venimos aquí al TEC, ¿no? A estudiar y a crecer de manera profesional. Es un sentimiento incomparable el hecho también de que esté tu familia apoyándote ahí mismo. Pues es felicidad y tranquilidad en general todo ese proceso. Ok, y hablando un poquito de la parte del fútbol americano, Sí. eh, yo sé que tuviste una lesión importante en la muñeca con la fractura de un hueso muy especial que se llama escafoides, que su tratamiento es cirugía, que tiene ahí problemas para circulación sanguínea y todo esto. ¿Cómo fue esa lesión? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, me lesioné en el gimnasio, ya ahora sí que ni siquiera fue en el campo, haciendo front squat en la preparación física. Este, no aguanté la barra, al final fue mucho peso para mí y se me atora la muñeca con la barra y mi pierna se queda aquí atorada y es cuando trona la muñeca, el hueso escafoides. Y pues fue un proceso un poco difícil, ¿no? Creo que fue mi primera operación en mi vida y pues el proceso de seguir adelante a pesar de que sientes que todo se derrumba, ¿no? Porque llevas ganando a lo mejor peso, llevas haciendo las cosas bien y que se frenen de un día a otro es algo difícil, ¿no? Por el dolor de la lesión. Entonces es algo que tienes que vivir día a día y seguirlo intentando, ¿no? El tema mental a veces te juega mucho en contra, pero pues no puedes rendirte por una simple caída.
Y por ejemplo, en ese sentido, el fútbol americano sabemos que es un deporte de contacto con riesgo alto de lesiones y de Sí. repente no es en el campo, sino en el gimnasio, ¿no? ¿En algún momento consideras que en el gimnasio se retan demasiado, tratan de ir más allá? ¿Tú lo aconsejas? ¿Debe haber un límite? Pues sí, sí hay una exigencia alta, la verdad es de que te lo dicen desde el inicio, ¿no? La preparación física es el pilar para poder aguantar una temporada completa, pero pues sí hay que aprender a tener límites, ¿no? El aprender a escuchar tu cuerpo es algo fundamental. A veces un dolor puede desencadenar pues tal vez más lesiones y más graves, entonces creo que es muy importante aprender a escuchar tu cuerpo y también tener un buen guía, ¿no? El hecho del gimnasio es algo al final del día peligroso, ¿no? El tener que estar levantando pesos altos o técnicas difíciles en algunas ocasiones puede ser algo peligroso, pero teniendo un buen guía y buenas indicaciones para lograr los objetivos, creo que estás del otro lado. Ok. ¿Y cómo ha cambiado tu perspectiva de dolor? O sea, tú empiezas a jugar fútbol americano tarde, Sí. empiezas a recibir contacto, jugaste muchas posiciones. Ahorita eres online, estás en la línea y todo el tiempo peleando, golpeando. ¿Cómo es esa parte del dolor, de sentirlo, de acostumbrarte, de vivir con él? Pues es difícil porque pues al inicio tal vez puede que no lo comprendas, ¿no? Que te digan que tienes que jugar con dolor, tienes que aprender a seguir adelante aunque las cosas no estén como tú deseas. Pero pues, al final del día también la mente es muy poderosa y el cuerpo se acostumbra, ¿no? El hecho de que te apasione hacer algo de tal manera hace que otras cosas pasen a segundo plano, como es en este caso el dolor, ¿no? El umbral del dolor a veces también juega mucho el rol con la mente y puedes llegar a hacer cosas que ni siquiera tú te imaginabas por el hecho de tener dolor. Ok. Eh, Me gustaría, Portillo, que pudieras detallar cómo te preparas físicamente en una semana, por ejemplo. Sí, mira, ahorita la verdad estoy muy agradecido con el preparador físico con el que contamos el día de hoy en el TECSEM. Y bueno, para ser específico es intensidad máxima en todo momento, ¿no? Desde el lunes empezamos prácticas, bueno, en pretemporada de gimnasio. Empezamos con calentamientos específicos de la zona en la que vamos a trabajar. Y en este año nos enfocamos mucho en la explosividad dentro del campo, ¿no? Entonces buscamos hacer ejercicios explosivos como el power clean, el clean también desde una postura hincada, ¿no? De las rodillas en el piso. Entonces, todos esos temas creo que son muy específicos para desarrollar todo el tema de la explosividad. Y como te comentaba, desde el lunes es empezar gimnasio y luego el martes igualmente gimnasio, pero también veíamos cosas de campo como empujar trineos, el tema de empujar una cantidad alta de peso y luego realizar algún sprint también pues implica el hecho de la explosividad, ¿no? Y todo se relaciona al campo, el mover a alguien pesado, ¿no? Como línea, pues es el pilar de todo este juego. Entonces, el preparador físico nos ha implementado nuevas técnicas para poder ser jugadores más explosivos y también creo que eso impacta mucho en el tema de las lesiones, ¿no? El ser un jugador explosivo y preparado físicamente de una manera correcta te va a ayudar muchísimo a que no haya lesiones, a que, como te lo digo, seas más rápido y tengas una facilidad dentro del campo de moverte muchísimo más fácil. Ahora, desafortunadamente has tenido lesiones de esta parte hamstring, isquiotibiales. Explicando un poquito, es el grupo muscular más largo que tenemos en el cuerpo, es la parte posterior del muslo, desde la pompa hasta la pierna, y por lo mismo es un músculo difícil de trabajar, pero sobre todo de calentar, estirar, preparar. Eh, Digo, yo que te conozco y que estoy consciente de toda esa preparación, desafortunadamente, por ejemplo, ahorita la NFL está llena de atletas con lesiones isquiotibiales
Y también se conocen las lesiones discotibiales en atletas mal preparados, como dices, cuando llevan una mala dirección o no estiran bien, no calientan bien, o son atletas de fin de semana, ¿no? Sí. Pero como el caso de la NFL, como tu caso, al mejor atleta, al más preparado, vienen este tipo de lesiones que ya es una cuestión más allá, o sea, ya pierde el alcance, ¿no? De poder prevenirla y todo, y que son lesiones que tienen que cicatrizar y que solamente básicamente es reposo, ¿no? Sí. Y yo sé que eso pone a prueba paciencia y hablas ahorita de la parte mental, emocional, cómo es vivir con una lesión así y perderte dos, tres más partidos. Pues sí, es un tema muy complicado. He sufrido, ya tengo todo este año sufriendo un poco con ese tema de los desgarres. Y pues sí, mentalmente la verdad es que sí te tambalea un poco el hecho de que no puedes hacer nada, porque es una lesión eh, de cierta manera muy complicada en el hecho de la recuperación, porque no puedes realizar actividad física, tienes que tener descanso, reposo extremo, ahora sí que no hacer casi nada. Y siendo un atleta de alto rendimiento, de estar acostumbrado a estar moviéndote todo el tiempo para ir a clase, para hacer tus actividades, pues sí te merma un poco el tema mental. Sin embargo, pues también es algo que nos ha enseñado el fútbol americano, ¿no? No siempre van a salir las jugadas como tú quieres, pero aún así no te puedes rendir en esos casos. Tienes que seguir intentándolo, intentándolo y intentándolo hasta que funcionen las cosas, ¿no? Y sí se habla mucho del tema de preparación física, de que a veces los más preparados eh, la sufren o a veces los menos preparados, ¿no? Pero siempre es importante destacar qué cosas has dejado de hacer y qué cosas haces para estar bien, ¿no? A veces lo dejamos mucho de lado y en ocasiones me ha llegado a suceder que el tema de la arrogancia, ¿no? El saber que eres el más preparado, pues te hace el mejor, ¿no? Pero pues a veces dejas de hacer cosas que te ponen en posiciones que no quisieras estar. Entonces, pues es muy importante, ¿no? El estar consciente de lo que haces para estar bien. Y, por ejemplo, ahorita si pudieras regresar el tiempo, a pesar de todo el esfuerzo que has hecho, ¿cambiarías alguna cosa en tu preparación? Sí, digo, al final del día, pues una lesión es respuesta a que dejaste de hacer algo, ¿no? A veces son circunstanciales, eso yo lo tengo muy claro, pero en mi caso yo siento que sí es por algo que he dejado de hacer. Lo he retomado y vaya que me ha brindado frutos, ¿no? Entonces, sí tocaría un poco más el tema de la elasticidad y reforzar otra vez el tema de los ligamentos. Oye, y bueno, San Luis de carrera terminada, maestría y capitán. Sí. ¿Qué significa ser capitán específicamente en el Texem? Muy buena pregunta, Doc. Pues la verdad es algo que me llena de orgullo, ¿no? Yo desde que llegué tuve ejemplos de liderazgo muy fuertes, de jugadores que me demostraban que a pesar de que hay bajas, a pesar de que hay malos partidos, a pesar de que hay derrotas, pues es muy importante seguir enfocado en tu camino y no rendirte ante situaciones adversas, ¿no? Uno de los claros ejemplos es Alan Murra, Artemio Baños, Héctor Siller. Creo que han sido grandes ejemplos para mí para no rendirme en este tipo de situaciones y es algo que siento que también me destaca mucho, ¿no? Que me ha ayudado también a llegar a donde estoy, a ser capitán, a haberme graduado de mi carrera. El hecho de seguir intentándolo e intentándolo aunque no funcionen las cosas es algo que te va a ayudar mucho a lograr estar en lugares exitosos. Hacemos una pausa solo para recordarte que soy el doctor Rodrigo Gutiérrez Corona, mejor conocido como el curandero, especialista en lesiones deportivas, sobre todo de fútbol americano. Sígueme en mis redes sociales y si tienes alguna lesión, nos vemos en consulta. Y por ejemplo, ahorita desafortunadamente al Texem no le han salido las cosas como quisieran en esta búsqueda de victorias.
a veces, como bien dices, no viene la parte emocional, el cansancio y pues cómo los verdaderos líderes surgen en ese momento, ¿no? Cuando ya no pueden más, empiezan a alimentar ahí la esperanza, pero no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil ver que las cosas que preparaste no salieron, ver a tus compañeros frustrados y pues tú como capitán, como líder, como papá, o sea, no te puedes rendir, no Sí. puedes bajar la cabeza, o sea, por un lado es muchísimo orgullo ser capitán, pero por otro lado es una responsabilidad enorme y más en esos momentos, ¿no? Sí, la verdad es que sí es una responsabilidad muy grande y más en momentos difíciles, ¿no? Siempre que no suceden las cosas como en realidad queremos, empiezan a existir culpas, ¿no? Siempre queremos empezar a deshacernos de la culpa y empezar a criticar a otras personas cuando tú puedes tener el poder de solucionar ese tipo de situaciones, ¿no? Pasa mucho en los deportes, que cuando a veces las cosas no suceden, lo primero que queremos hacer es señalar, cuando no te estás dando cuenta que tal vez tú tienes el poder de solucionar esa situación en la que te encuentras, ¿no? Entonces, creo que es algo en lo que yo me he querido enfocar el día de hoy, en que cada jugador haga lo que tiene que hacer para poder salir de la situación en la que estás, y ni siquiera solo es en Borrego SEM, ¿no? Sino en general en el mundo del fútbol y en el mundo del deporte, pues qué sucede en casos de personas que tienen deportistas olímpicos, ¿no? Aquí en México desgraciadamente no hay tanto apoyo en ese aspecto, pero siempre buscan la manera de salir de ese hoyo, ¿no? Entonces creo que es lo que a mí me gusta plasmar y me gustaría seguir intentando dentro de Borrego SEM, el no cansarte en intentar las cosas para que funcionen y dejar de lado todos los problemas externos que pueden llegar a haber, porque al final del día pueden ser un lastre en el objetivo que tú quieres llegar a lograr y te distraen de lo que quieres hacer. Y hablando de esos objetivos, de repente contenido ahí en redes sociales es, si le pudieras decir a tu niño de tal edad que sobre el futuro que va a tener, ¿qué le dirías? Pero pues aquí hay la oportunidad de decirle a niños, adolescentes en específico de San Luis, Sí. este, ellos están soñando tal vez con algo muy parecido a lo tuyo, con algo similar, este, ¿qué les darías de consejo para que pudieran llegar a donde tú has llegado y más, ¿no? El primer consejo que les daría es evítate aceptar comentarios negativos de las personas que no te quieren ver brillar. A veces las críticas son muy fuertes, pero si mantienes una actitud positiva, tienes muy bien claro lo que quieres llegar a ser, todas esas críticas se hacen a un lado, ¿no? El hecho de tener una actitud positiva en cualquier situación que te presentes te va a ayudar mucho a lograr lo que quieres ser. Entonces, a todos los niños que están dentro de sus expectativas llegar a ser un jugador, sí me gustaría decirles que lo sigan intentando siempre y que por más obstáculos que se presenten, tengan la mejor actitud para seguir afrontando ese tipo de adversidades que se puedan presentar. Y Portillo, el próximo año sería tu último año de elegibilidad de Liga Mayor. Es Con tu correcto. maestría estarías graduándote de Sí. otra vez ahí en el TEC. Ujú. ¿Y qué sigue? ¿Qué sueñas para ti? ¿Algo, seguir en el fútbol americano? ¿Enfocarte a algo técnico de tu carrera? ¿Has pensado en eso? Todavía no es momento. Sí, sí lo he tenido en mente y digo más por el tiempo en el que me encuentro, ¿no? La verdad es que me gustaría mucho buscar una experiencia internacional en el extranjero, obvio, y de ahí tomado de la mano mi carrera, pues empezar a buscar algo más técnico, ¿no? Empezar a desarrollarme de manera profesional sin dejar de lado el tema del americano. La verdad es que el deporte me ha abierto muchas puertas y estoy seguro de que lo seguirá haciendo. Entonces, es un sueño que tengo tanto mío como de mi papá, ¿no? Siempre me ha apoyado en ese tema de buscar alguna experiencia internacional. Entonces, creo que es uno de mis puntos objetivo al día de hoy. Ok, ¿y lo has pensado Estados Unidos, Canadá, Europa? He querido enfocar en Canadá principalmente. Creo que es ahí en la ventana más,
pues, posible para llegar. Que también uno de los pasos podría ser la LFA, ¿no? Creo que un ejemplo claro es Alfredo Gachús y de Borrego Sem también, que pues, fue pateador en Borrego Sem, después migró a la LFA y de ahí ya está al día de hoy en Canadá en los, ¿cómo se llama el equipo? No, no recuerdo muy bien. Argonauts, justo. Eh, y bueno, pues creo que es el camino indicado, ¿no? Como te digo, el fútbol te abre muchísimas puertas. Ahora sí que el chiste es aprender a tomar las oportunidades y creo que ese es el camino que me gustaría tomar. Bueno, Portillo, ya estamos terminando esta plática. De verdad te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas tenido la confianza, que puedas transmitir esto a mucha gente. Felicidades por todos los logros hasta ahorita. Yo sé que faltan muchos más. Éxito en lo que sigue de la temporada, en tu próximo año, en tu cierre de maestría. Sabes que te quiero, te admiro. Y ahorita, irónicamente, conocí una faceta de ti que no había tenido el gusto de ver y creo que parte de lo que deberías de incluir en tu agenda futura sería dar un tipo de pláticas motivacionales. Valdría mucho la pena que toda esa mentalidad que tienes pudieras transmitirla a alguien más. Muchísimas gracias por sus palabras, Doc, y otra vez agradeciéndole el espacio, la oportunidad de estar aquí, poder compartir pues, estas experiencias, ¿no? También al final del día necesitamos más de esto, más exposición y más apoyo para también futuras generaciones. Muchísimas gracias, Doc. A ti.